Sean muy bienvenidas, queridas hermanas, a este su podcast de cada lunes, Que amen a sus hijos, que es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones que busca edificarte a través de la palabra de Dios para que disfrutes a Dios en tu rol de mamá. Te saluda Susana Decano y estoy muy contenta de compartir con ustedes hoy. Así que te invito a sentarte, a tomar un cafecito o a escuchar atentamente si estás manejando o realizando alguna tarea. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Seguramente, como madres, lo que más anhelamos es que nuestros hijos conozcan al Señor, lo amen y lo representen en todo lo que Él ha designado para sus vidas. Así que nuestra tarea diaria es apuntarlos hacia ello, hacia una madurez en Cristo. Mi esposo y yo estamos leyendo la Biblia con el plan cronológico de Aviva Nuestros Corazones. Sin embargo, en mi tiempo devocional, estoy leyendo el libro de Proverbios. Es increíble cuánta riqueza encontramos en ese libro para nuestra vocación de madres. Particularmente pensaba en Proverbios 6:20, que dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El hijo no debe abandonarla, pero la mamá tampoco debe dejar de darla. ¿O qué va a recordar el hijo? Enseñamos a nuestros hijos por medio de la instrucción, de los hábitos, de la disciplina, de la repetición y del ejemplo. Sin embargo, en cuanto a la instrucción, hay algo importante que podemos enseñar a nuestros hijos, especialmente frente a esta generación, y es a reflexionar, meditar y examinarse. La juventud de por sí es reactiva, nos dice Eclesiastés. Pero nosotras, sabiendo esto, desde pequeños podemos inculcarles la buena práctica de meditar y reflexionar sobre cómo responden sus corazones, sobre cómo responden a las situaciones que atraviesan. Mi papá fue maestro, amaba su vocación, amaba enseñar. Y fue algo que nos inculcó a mí y a mi hermano. Mi papá me enseñó el arte de hacer y hacerme buenas preguntas. A todo lo que yo decía, él me respondía con una pregunta. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees eso? Con el tiempo adopté su práctica y me encontré practicándola con mis hijos. Pero también, al encontrarme con Jesús en la Biblia, observé que esta fue una práctica de él. Jesús hacía preguntas de cómo, cuándo y por qué, a manera de enseñar a su audiencia para que lo conocieran a él. Por ejemplo, en el relato de la mujer que sufría de hemorragia continua, Jesús le hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? No es que Jesús no supiera. Él estaba invitando a la mujer a identificarse porque había llegado el día de su salvación. Pablo también acostumbraba a hacer preguntas retóricas. Él establecía su argumento y luego les preguntaba a manera de enseñarles, apuntando a las intenciones del corazón. Lo cierto es que hacer preguntas nos permite conocer a nuestros hijos, lo que piensan y cómo piensan, para terminar apuntándolos a las verdades bíblicas, y les ayudamos a pensar en las implicaciones de sus decisiones, pero sin negociar la obediencia. La práctica de hacer preguntas es para apuntarlos a obedecer lo que Cristo dice y a pensar como Cristo piensa, de manera que Cristo los encuentre allí, ya sea para salvación o para santificación. La instrucción es buena y necesaria, pero si no invitamos a nuestros hijos a meditar en ella, será solo buena información que puede llegar a ser reemplazada. Ahora bien, compartir con ellos el Evangelio es primordial, porque es el fundamento sobre el cual realizas las preguntas. Ellos deben al menos saber que Dios es nuestro Creador, que Cristo es nuestro Salvador y Señor, que murió en la cruz y resucitó al tercer día,
que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y consolador, que nosotros hemos pecado y por eso necesitamos pedir perdón y arrepentirnos cuando no obedecemos lo que dice su palabra y aprender de Jesús a amar a Dios como Padre y a nuestro prójimo porque confiamos que Dios nos cuida y guarda para llevarnos a vivir con Él eternamente. Así que te dejo estas preguntas que quizá pueden ayudarte con este cometido de que nuestros hijos aprendan a reflexionar. Ahora bien, todo depende de su edad y oportunidad, pero la práctica de hacer preguntas siempre es eficaz, sobre todo las preguntas abiertas. Por ejemplo, preguntas para hijos, adolescentes o mayores. ¿Hay algo en lo que has estado pensando mucho en estos días? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado el día de hoy? ¿O qué es lo peor que te ha pasado el día de hoy? ¿Por qué? ¿Hay algo por lo que estás ansioso o preocupado? Si estás en medio de una conversación en la que uno de tus hijos te está contando un dilema o narrando una situación que enfrentó o la de un amigo, puedes preguntar, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Qué piensas tú al respecto? A tus hijos pequeños les haces preguntas para que recuerden tus instrucciones. ¿Qué ha dicho mami sobre esto? ¿Por qué no pegamos a nuestros hermanitos? ¿Qué hemos aprendido sobre lo que dice Jesús en la palabra? Sobre todo, cuando han pecado o han lastimado a su hermanito o a un compañero o han faltado el respeto, luego de la disciplina, siéntate con ellos. ¿De dónde vino ese berrinche? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué haremos la próxima vez? Y oremos juntos. Aprovecha cada situación y momento. Puedes contarle algo que te pasó y decirle, ¿qué piensas tú de esto? O al ver una película antes de acostarte, puedes preguntarle, ¿qué te gustó? ¿O qué te pareció? ¿O qué no te pareció de la película? ¿Por qué? Algo que siempre hice con mis hijos cuando eran pequeños fue recordarles por medio de preguntas las instrucciones dadas con respecto al cuidado de su cuerpo. ¿Quién puede tocar tu cuerpecito? Ellos respondían, nadie, mami. ¿Por qué no pueden tocarlo? Ellos respondían, porque es templo del Espíritu Santo. Si estás leyendo la Biblia, haz buenas preguntas también. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Tienes alguna duda? Si estuvieran leyendo Proverbios 1, podrías preguntar, ¿por qué no es bueno correr con aquellos amigos que están presurosos a hacer el mal? Si, por ejemplo, están leyendo Efesios 4:2 que dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. ¿Te parece si hoy hacemos lo que dice la Biblia? Practiquemos entre nosotros tener paciencia y no enojarnos pronto con los demás, sino soportarnos en amor. Y siempre que puedas, mamá, pregunta a tus hijos, ¿cómo puedo orar por ti? Y oren juntos. Estos son simples y sencillos ejemplos. No tienes por qué hacerlo de esta manera. El mensaje que quiero dejar en tu corazón es que uses todo lo que Dios te da para discipular a tus hijos. Cultiva en ellos el buen hábito de meditar y reflexionar y no hacer meramente reactivos que terminan imitando a otros o a las modas de la cultura. Los versículos que nos enseñan a no ser prontos para responder o a no ser prontos para enojarnos afirman la importancia de enseñarles a reflexionar. En todas estas preguntas debemos, como madres, tener humildad y paciencia. A diferencia de Jesús, no sabemos lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Lo que deseamos es que se habitúen a preguntarse, ¿por qué lo dije? ¿O por qué lo hice? ¿Y de dónde viene o de dónde salió esto? Para que escudriñen su corazón y lo lleven al Señor, antes de culpar a otros o de seguir el consejo de los malos. Por último,
Esta buena práctica también aplica para ti, mamá. ¿Te estás examinando constantemente? El Salmo 139, versículo 23 al 24 y 2 de Corintios 13 nos llaman a hacerlo y pedirle a Dios que lo haga en nosotras. Y no tienes que caminar esto sola. Invita a otras mamás y enséñalo a otras madres jóvenes. Apóyense en este caminar. Usen las buenas preguntas para discipularse, pero también para depender del Señor y encontrar las respuestas, la corrección y el ánimo en la palabra de Dios. Así que, gracias por escuchar este episodio de Que amen a sus hijos. Si estos episodios te han bendecido, compártelo con otras mamás. También te recomendamos visitar nuestra página avivanuestroscorazones.com, donde encontrarás una cantidad de recursos que están creados para ayudarte en tu caminar como hija de Dios y como madre. Hasta otro episodio más, que su gracia te sostenga y que su paz te afirme en él. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.